Oculté mi identidad como rica heredera de la capital, un braggart, y me casé con Robert Bain, el día antes de nuestra boda. Desafortunadamente, sufrí un accidente de coche. Cuando desperté, estaba ciega. En la oscuridad, escuché a Robert hablando con su asistente. Sr. Bain, todo está arreglado. El conductor responsable del accidente y los médicos no dirán ni una palabra. Pero, a su prometida le encanta pintar más que nada en el mundo. Después de donar sus córneas, nunca volverá a ver. ¿Y si no lo acepta cuando despierte? Es fuerte, no es como Lex. Lex no sobreviviría sin la vista, y Adalyn me tiene a mí. Yo la cuidaré en esta vida y en la próxima. La quiero, pero no puedo perder a Lex. Robert se detuvo un momento antes de hablar con voz baja y ronca. Y que el médico le estirpe el útero a Adalyn mientras están en ello. Si Lex descubre que tuve una hija con ella, se volverá loca. El asistente dudó. Pero, señor Bain, ¿no es demasiado cruel? Su prometida lleva con usted desde que tenía 18 años. Haz lo que te digo, no hagas preguntas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y no pude dejar de temblar. El hombre al que había amado incondicionalmente ya, le había entregado su corazón a la pobre chica a la que yo había apadrinado, y por ella, había destruido todo lo que yo tenía. Si ese era el caso, haría pagar a quienes me habían hecho daño. Se oyeron pasos en la habitación del hospital. Me obligué a mantener la calma, fingiendo estar inconsciente. Señor Bain, su prometida acaba de donar sus córneas. Su cuerpo está muy débil. Si le estirpamos el útero ahora, podría no sobrevivir. Es demasiado arriesgado. Le recomiendo encarecidamente que esperemos un poco más. No le he contratado para que me dé consejos. Esto es una orden, no una discusión. Y si le pasa algo a Adalyn, ya sabe cuáles serán las consecuencias. El médico dudó antes de responder con voz temblorosa. Entendido, señor Bain. Sentí el calor de los dedos de Robert rozando mi mejilla. Su voz era baja, ronca, casi tierna. Adalyn, todo acabará pronto. No te preocupes. Siempre estaré aquí para protegerte. Te quiero, Ada. Un temblor recorrió mi cuerpo. Algo húmedo resbaló por mi mejilla. No sabía si era su lágrima o la mía. Luego le oí moverse, como si se levantara, intuyendo que estaba a punto de despertar. Su tono se volvió frío. ¿Dónde está el doctor? Prepárenlo todo. Hay que operar antes de que se despierte. El pánico se apoderó de mí. Abrí los ojos de golpe, pero solo vi oscuridad. Las lágrimas caían sin control mientras extendía las manos buscando algo a lo que agarrarme. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ver? Adalyn, no tengas miedo. Estoy aquí. Siempre he estado aquí. Robert me atrajo hacia él y me abrazó con fuerza. Su mano cálida me acarició el pelo y, su voz grave se llenó de lo que parecía ternura y preocupación. Has tenido un accidente de coche. El médico dice que tu ceguera es solo temporal. No te preocupes. Adalyn, yo te cuidaré muy bien. Hizo una pausa y continuó con tono tranquilizador. Pórtate bien. Tu cuerpo aún está débil. No debes agitarte demasiado. Deja que el médico te ponga una inyección de nutrientes. ¿De acuerdo? Si no me hubiera despertado temprano y hubiera escuchado su conversación con el médico, habría creído cada palabra. Pero ahora sabía que la llamada inyección nutritiva era solo un sedante para dormirme. Me aferré desesperadamente a su brazo, sacudiendo la cabeza frenéticamente, con la voz entrecortada. No, Robert, por favor, no quiero. Vamos a casa. ¿Podemos? Por favor, vamos a casa. Antes de que pudiera terminar, el frío pinchazo de una aguja atravesó mi piel, mientras mi conciencia se desvanecía. Lo último que oí fue la voz suave y tranquilizadora de Robert. Ada, sé buena, duerme y todo pasará. Estoy aquí, todo irá bien. Las lágrimas resbalaban silenciosamente por mis mejillas. Mi cuerpo estaba entumecido por la anestesia, pero el dolor en mi corazón no cesaba. Cerré los ojos con desesperación. En la oscuridad, creí ver a Robert a los 18 años, sentado a mi lado, con los ojos enrojecidos por el llanto. Me llamaba idiota por haber cogido el cuchillo por él. Su voz joven pero decidida resonaba en mi mente. Adalyn, te lo juro, nunca dejaré que nadie te vuelva a hacer daño. Sin embargo, la persona que más me había hecho daño, la que casi me mata, era él. Cuando volví a despertar, había perdido la vista, al hombre que amaba y la posibilidad de tener hijos. La habitación del hospital estaba en silencio, salvo por el sonido de mi débil respiración. Poco después, oí voces apagadas que discutían fuera. Adalyn ha tenido un accidente de coche. Tengo que cuidar de ella. Siempre ha sido tan buena conmigo. Si no fuera por ella, seguiría atrapado en los barrios bajos. Le debo toda mi vida y nunca dejaré de pagárselo. No intentes detenerme. Era Lexi Law, una estudiante pobre a la que había apadrinado en el pasado. Robert nunca había tolerado la rebeldía de nadie, pero no había ni rastro de ira en su voz. Lex, escúchame.
Acabas de recuperar la vista y el médico ha dicho que aún necesitas descansar. No deberías moverte demasiado. Adalyn tiene a alguien que la cuida. No tienes que preocuparte. Apreté los dedos alrededor de la manta. Lexi se había quedado ciega. ¿Por qué no lo sabía? De repente, un dolor agudo me atravesó el dorso de la mano cuando una aguja se clavó bruscamente en mi piel. Deja de moverte, espetó la enfermera, con tono irritado. Presionó con más fuerza, como advirtiéndome que me quedara quieta. ¡Qué broma! ¿Por qué ellos se encargan de la señora Vine y la señorita Law, mientras yo tengo que cuidar de una mujer ciega como tú? Si la señorita Law me recomendara al señor Vine, no tendría que perder el tiempo con pacientes como tú. Crash. El sonido de cristales rompiéndose la interrumpió. Ah, ¿quién? ¿Quién se atreve? S.R. Vine. ¿Por qué está aquí? Su voz, antes llena de resentimiento, temblaba de miedo. Entonces, la voz furiosa de Robert resonó en la habitación del hospital, fría y amenazante. Fuera. No quiero volver a verte nunca más. Una familiar sensación de calor me envolvió. Su cuerpo temblaba ligeramente y su voz estaba llena de culpa. Adalyn, lo siento. Llegué demasiado tarde. Te dejé sufrir. Lo siento mucho. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Comparado con que me hubieran quitado las córneas y el útero, esto no era nada, pero él parecía devastado, abrazándome con tanta fuerza que apenas podía respirar. No quiero quedarme en el hospital. Quiero irme a casa. Su cálido aliento rozó mi cuello. En cuanto el médico te dé el alta, te llevaré a casa. No sabía que la casa de la que hablaba no era su mansión, sino la mansión MacLeod en Umbragar. Años atrás, cuando los MacLeod se vieron sumidos en el caos, mi padre me escondió en Stormhaven. A pesar de ello, alguien logró descubrir mi paradero. Estaba acorralada en un callejón cuando Robert apareció y cogió un cuchillo para protegerme. En ese momento comprendí realmente lo que significaba enamorarse a primera vista. Más tarde, entramos en la misma universidad. Nos enamoramos locamente y nos hicimos inseparables. Todos nos envidiaban. Fue entonces cuando apareció Lexi. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo sobrevivía a base de bollos al vapor todos los días. Admiraba su talento, así que la ayudé. Lexi estaba más agradecida de lo que podía expresar. Rápidamente nos convertimos en mejores amigas inseparables, pero nunca supe cuando ella y Robert acabaron en la misma cama, ni cuando él se enamoró de ella. Robert me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja con delicadeza y me dijo con una voz más suave que nunca: Adalyn, ¿podemos seguir adelante con la boda mañana como estaba previsto? Estoy deseando que seas mi esposa, mi señora G.U. La boda con la que había soñado ahora me parecía una pesadilla. Negué con la cabeza ligeramente. No. Robert claramente no esperaba que me negara. Me soltó, con un tono inusualmente paciente. Sé que tienes miedo, pero confía en mí. Yo me encargaré de todo. Nadie se atreverá a decir una palabra sobre ti. Lexi será tu dama de honor. Ella estará ahí para ti. Asterisco, y esta vez, el oficiante será Spencer, el jefe de la familia más poderosa de Umbragar. Te lo prometí. No, te daré la boda más grandiosa. En cuanto oí el nombre de mi hermano, mis manos se cerraron instintivamente alrededor de la manga de Robert. Los MacLeod no tenían ni idea de que yo estaba en Stormhaven. Desde luego, no sabían que yo era la prometida de Robert. Años atrás, tras rechazar un matrimonio concertado con el joven empresario más prometedor de la élite de Umbragar, huí de la casa de mi familia y nunca volví a mirar atrás. Un dolor amargo se apoderó de mi pecho. No me atrevía a imaginar la expresión de mi hermano si me veía así, tan indefensa, tan patética. De repente, sentí un peso en el brazo, seguido de una voz clara y ansiosa. Adalyn, estaba muy preocupada por ti. A partir de ahora, seré tus ojos. Cuidaré de ti el resto de tu vida. Robert la interrumpió, con un ligero tono de culpa en la voz. No digas tonterías. La ceguera de Adalyn es solo temporal. Lexi se dio cuenta inmediatamente. Apoyó la cabeza en mi hombro y habló con esa voz dulce e inocente que tenía. Oh, claro, ha sido un error mío. ¿Quién sabe? Quizá mañana Adalyn ya haya recuperado la vista. Entonces podrá caminar hacia el altar con su precioso vestido de novia y convertirse en la señora Vine. Adalyn, me alegro mucho por ti. Ese gesto tan tierno e inocente suyo me había engañado por completo. Una vez que el asistente entregó el vestido de novia, solo quedamos Lexi y yo en la habitación del hospital. Adalyn, he oído que has diseñado tú misma este vestido. Es precioso, pero me queda un poco grande. El sonido agudo de la tela al rasgarse rompió el silencio de la habitación, áspero y discordante. Lo sabía. Había destrozado mi vestido de novia. Una mujer ciega como tú no necesita algo tan bonito. Esa bata de hospital te queda mucho mejor. Ras. Un dolor punzante me atravesó las cuencas de los ojos, ardiendo como el fuego. El dolor era tan insoportable que ni siquiera podía gritar. Mis manos temblaban mientras intentaba limpiarme los ojos con la manga.
Lexi me agarró la muñeca con fuerza, con voz llena de malicia, y me susurró al oído: Adalyn, tu ceguera no fue causada por el accidente de coche. Nunca pensé que unas simples palabras mías harían que Robert llegara tan lejos como para quitarte las córneas y dármelas. ¿Y sabes qué? Ni siquiera las necesitaba. Me parecían repugnantes. Ni siquiera un perro las querría. Si sabes lo que te conviene, vete por tu propio pie. Si no, ¿alguna vez has pensado que otro comentario casual mío podría hacer que Robert te quitara la vida? El ácido me quemaba los ojos, pero no era nada comparado con el dolor de mi corazón. El sonido de unos zapatos de cuero resonó al acercarse a alguien. Lexi me limpió bruscamente el líquido de la cara, como si quisiera borrar las pruebas. Luego, me agarró la mano y la levantó en alto. Bofetada. Un dolor agudo me atravesó la palma de la mano. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza repentina me empujó hacia atrás. Mi cabeza se estrelló contra la pared y una oleada de mareo me invadió mientras un zumbido implacable llenaba mis oídos. Adalyn, has perdido la vista. No la maldita cabeza. ¿Por qué has golpeado a Lexi? Está recuperándose y está débil. No podía ver la expresión de Robert, pero por la furia en su voz, sabía que había perdido completamente el control. En todos estos años, era la primera vez que Robert se ponía tan furioso. Su voz aguda y enfadada resonó sobre mi cabeza. Pídele perdón a Lex, o la boda se cancela mañana. Él sabía lo mucho que había esperado esta boda. Mi mayor deseo durante todos estos años era ponerme un vestido de novia y casarme con él, tal y como él esperaba. Bajé la cabeza con aire de haber hecho algo malo. Las lágrimas que aún permanecían en mis ojos me escocían. Mi voz temblaba ligeramente. Lo siento, Lexi. Desde la puerta, la voz indiferente de un hombre cortó el aire. Alguien vendrá a recogerte a las 8 de la mañana. Lo que Robert no sabía era que, para mí, la boda del día siguiente no era un sueño hecho realidad, sino una vía de escape. El día en que finalmente lo dejaría para siempre. A la mañana siguiente, muy temprano, su asistente llegó para llevarme a la boda. Tal y como había dicho Lexi, aparecí todavía con la bata del hospital. Su vestido rozó mi tobillo desnudo cuando me colocó el velo sobre la cabeza. Soltó una risa. Feliz día de tu boda, Adalyn. ¿De verdad creías que ponerte un velo te convertiría en la novia? Solo es para taparte los ojos ciegos. Al no ver en mi rostro la desesperación que esperaba, su expresión se ensombreció. Robert estaba irritado mientras gritaba. ¿Dónde está el vestido de novia que te preparé, Adalyn? ¿Estás intentando vengarte de mí a propósito? ¿De verdad piensas casarte conmigo con este aspecto? El asistente me ayudó a dirigirme hacia el vestuario, justo cuando estaba a punto de quitarme la bata de hospital. Una voz masculina desconocida, llena de emoción, sonó detrás de mí. Una chica ciega. Pero joder, qué guapa eres. Pórtate bien y no grites, y te cuidaré muy bien. Antes de que pudiera reaccionar, unas manos ásperas tiraron de mi ropa. Luché con todas mis fuerzas, pero por mucho que empujaba, no conseguía quitármelo de encima. Le mordí el brazo con todas mis fuerzas. Zorra, ¿quieres morir? Enfurecido, me tiró al suelo, con su aliento caliente en mi cuello. Mi ropa acababa de ser violentamente destrozada cuando una voz aguda y sorprendida gritó desde la puerta. Adalyn, ¿cómo has podido hacer algo así en la boda del señor Vine? ¿No tienes vergüenza? El hombre que estaba encima de mí se detuvo y luego se burló, jadeando. Ella se me echó encima primero, como si me interesara una chica ciega. En cuanto habló, la sala se llenó de acusaciones. No puedo creer que la prometida del SR Vine sea ciega. No me extraña que perdiera la vista. Imagínate, engañar al SR Vine, nada menos. ¡Qué zorra sinvergüenza! Las palabras se deslizaron hacia mí como serpientes venenosas, cada una de ellas hiriéndome profundamente en la piel. Presa del pánico, me aferré a los restos de mi ropa rasgada y me acurruqué, escondiendo la cabeza entre las rodillas. Todo mi cuerpo temblaba violentamente. De repente, la habitación quedó en un silencio inquietante. El único sonido que se oía era el ruido sordo de unos pasos que se acercaban. Adalyn, ¿por qué me traicionas? Una mano se cerró con fuerza alrededor de mi cuello. Robert tenía los ojos inyectados en sangre y las venas de los brazos hinchadas. Luché con todas mis fuerzas y apenas logré articular unas palabras. No. La presión asfixiante me oprimía y mi visión se nublaba. Justo cuando pensaba que iba a desmayarme, Robert me soltó de repente, solo para agarrarme la barbilla con fuerza. Después de todos estos años juntos, deberías saber mejor que nadie que detesto la traición. Debes de haber perdido la cabeza para estar con un hombre así. Si es así, olvídate de la boda. Se volvió hacia los guardias. Llevadla a un hospital psiquiátrico. En el momento en que sentí que unas manos me agarraban, el pánico se apoderó de mi pecho y me sumió en la desesperación.
Si me encerraban en ese hospital, nunca volvería con los MacLeod. Ese pensamiento me provocó una descarga de adrenalina. Luché contra su agarre, me liberé y eché a correr con todas mis fuerzas. ¡Atraedla! La voz furiosa de Robert resonó en las paredes, y los pasos se acercaban cada vez más. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Todo estaba completamente oscuro. No veía nada, pero detenerme no era una opción. Correr era mi única opción. Entonces, de la nada, me encontré con un cálido abrazo. Una voz familiar, jadeante y ansiosa, resonó sobre mi cabeza. Ada, Spencer, era mi hermano mayor. En cuanto lo reconocí, mis últimas fuerzas se desvanecieron. Las piernas me fallaron y caí en sus brazos. Me tomó el rostro entre las manos, con un gesto tierno pero urgente, y me habló con voz apenas firme. Ada, ¿qué te ha pasado? ¿Dónde has estado todos estos años? Por fin te he encontrado. Una lágrima cayó sobre mi piel. Instintivamente, extendí la mano para secarla, pero no pude encontrar su rostro. Spencer se quedó paralizado. Su abrazo se hizo un poco más fuerte. Ada, murmuró, con un repentino temor en la voz. ¿Qué te han hecho en los ojos? Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, la voz de Robert cortó el aire, aguda y controlada. Adalyn, ven aquí. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Spencer lo notó, me agarró con más fuerza, pero su voz se mantuvo firme. No tienes por qué tener miedo. Ada, ahora estoy aquí. Me acarició suavemente la espalda. Nadie volverá a hacerte daño. Asentí con la cabeza, demasiado aturdida para hablar. Lentamente, la tensión abandonó mi cuerpo. Cuando cerré los ojos y descansé contra el hombro de Spencer, por fin en paz. La expresión de Robert se ensombreció por completo. Su mirada se volvió gélida al fijarse en Spencer. Suelta a mi prometida. Una mirada de sorpresa cruzó el rostro de Spencer. Pero en un instante lo entendió. Se sintió abatido. El aire se volvió denso por la tensión cuando Lexisud de repente se interpuso entre ellos. Se tomó un momento para evaluar a Spencer, fijándose en su imponente presencia. Y luego sonrió dulcemente. Señor. Ella se llama Adalyn. Es la prometida del señor Vine. Ha perdido la vista recientemente. Ha sufrido un pequeño shock. En realidad, ha perdido completamente la cabeza. Sería mejor que nos la devolviera. Nos aseguraremos de que reciba el tratamiento que necesita, antes de que le haga daño accidentalmente. La expresión de Spencer se ensombreció. Lárgate. El rostro impecable de Lexi se retorció por la vergüenza y se le llenaron los ojos de lágrimas. Robert la atrajo hacia sí y le dijo en voz baja y mesurada. No me importa quién seas. Esta noche no vas a salir de aquí. A su señal. Un enjambre de hombres vestidos con trajes negros se acercó. Spencer soltó una risita divertida. Hacía mucho tiempo que nadie tenía ganas de morir. Con un silbido casual, 3 hombres imponentes dieron un paso adelante, con tatuajes de dragones rojos grabados en la cara. En cuestión de segundos, los guardias vestidos de negro yacían esparcidos por el suelo. Un murmullo recorrió la multitud. Son los guardias de élite de los MacLeod. He oído que el propio Spencer MacLeod ha sido invitado esta noche. No puedo creer que sea verdad. La multitud estalló en un frenesí, mientras la expresión de Spencer se ensombrecía. Muchos invitados cautelosos se escabulleron silenciosamente del hotel, temerosos de verse envueltos en lo que estuviera a punto de suceder. Lexi se quedó paralizada por la sorpresa. Nunca había esperado que el hombre que la protegía fuera él. Spencer MacLeod, el jefe de una de las familias más poderosas de la capital. Sus uñas se clavaron en las palmas de las manos, y sus ojos brillaron con celos y frustración. No podía aceptar esto. Sr. MacLeod. Tiene que haber algún tipo de malentendido, dijo, forzando una sonrisa. Ella no vale la pena. Está ciega y, hace solo unos momentos, estaba en brazos de otro hombre, disfrutando. Antes de que pudiera terminar, una serie de golpes secos resonaron en la habitación. Smack, 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 smack. El grito de Lexi desgarró el aire. La voz de Spencer era inquietantemente tranquila. Cualquiera que haga daño a Adalyn correrá la misma suerte. Hizo una pausa antes de continuar. La muerte.
El rostro de Robert se contorsionó al ver a la mujer que una vez había amado, a la que siempre había tenido cerca, siendo golpeada contra el suelo como si no fuera nada. Robert se debatía entre la ira y la angustia mientras tiraba de Lexi hacia él, con la mirada fija en el hombre que tenía delante, cuya sola presencia parecía asfixiar la habitación. Señor MacLeod. Esto es Stormhaven. Debería saber que ni siquiera el forastero más fuerte puede vencer al que gobierna esta zona. Su voz era firme, pero había un tono cortante en ella. Además, el grupo Vine nunca se ha cruzado con los MacLeod. Tú fuiste quien se llevó a mi prometida y atacó a mis hombres. ¿No crees que merezco una explicación? Spencer arqueó una ceja, con los ojos fríos e insondables. No sabía que mi propia hermana estuviera comprometida contigo. El rostro de Robert se tensó. La sorpresa era evidente. Recordó todas las veces que me había preguntado por mi familia y yo había respondido con vagas excusas. No forman parte de mi vida. Le había dicho siempre. En voz baja. Casi sin poder creerlo. Murmuró. Ada. Adalyn. ¿Forma parte de los MacLeod? Los MacLeod de Umbragrad tenían 3 hijos poderosos, cada uno con su propia influencia. También tenían una hija. La más joven. La misma chica que nunca se había dejado ver en público. El pulso de Robert se aceleró al ver la expresión oscura e indescifrable de Spencer. La inquietud se apoderó de él. Esto se estaba complicando mucho más de lo que había previsto. Su mirada se posó en mí. Mi rostro estaba pálido y tenía los ojos aún cerrados con fuerza. Entonces, un susurro suave y entrecortado escapó de mis labios. No. Por favor. Mis ojos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo mientras temblaba, perdida en la niebla de mi propio miedo. El frágil sonido de mi voz rompió el tenso silencio y, por primera vez en toda la noche, algo cambió en el aire. Spencer me acarició suavemente la nuca, con un gesto lleno de dolor silencioso. Sin dudarlo, me levantó en brazos y me llevó hacia la puerta, pasando junto al hombre atónito sin siquiera mirarlo. El sonido de los pasos que se alejaban resonó en los oídos de Robert, y un dolor agudo le atravesó el pecho. Me estaba perdiendo. El pánico se apoderó de él. En un instante, se volvió y bloqueó el paso a Spencer, con los ojos ardientes de desesperación. Señor MacLeod. Adalyn es mi prometida. Aunque sea su hermano. No puede llevársela así. Hoy es el día de nuestra boda. Le prometí una gran ceremonia. Un día que nunca olvidaría. La voz de Spencer era mortalmente tranquila. Escalofriante hasta los huesos. No me importaría convertirlo en un funeral. Antes de que Robert pudiera reaccionar, Spencer le dio una patada en la parte posterior de la rodilla. Con un crujido seco, Robert se derrumbó, con ambas rodillas estrellándose contra el suelo. Robert, dijo Spencer, con un tono peligrosamente tranquilo. Sabes perfectamente de lo que son capaces los MacLeod. El rugido lejano de un motor retumbó en el exterior. Me presionaron una taza de agua tibia contra los labios mientras Spencer me sostenía con cuidado, como si fuera de cristal. El calor se extendió por mi cuerpo, ahuyentando el frío persistente. Mientras tanto, los dedos de Spencer se movían rápidamente por la tableta. Con cada movimiento de la pantalla, su expresión se ensombrecía. Entonces lo vio. La donación forzosa de la córnea. La extirpación de mi útero. Una lenta y ardiente rabia bullía en su interior. La bestia que había pasado años conteniendo ahora luchaba por liberarse. Exhaló bruscamente, obligándose a mantener el control. Lo último que quería era asustarme. En ese momento, Spencer sintió que estaba perdiendo la cabeza. Un sollozo bajo y ahogado llegó a mis oídos. Incliné ligeramente la cabeza y susurré. Spencer. La voz de Spencer temblaba con remordimiento. Ni siquiera pude proteger a mi única hermana. No merezco ser tu hermano. Lo siento. Ada.
Todo es culpa mía. Sentí que su cuerpo temblaba ligeramente y mis propias lágrimas resbalaban silenciosamente por mis mejillas. Unos dedos fríos las apartaron. La voz de Spencer era suave, casi amable. Pero debajo se gestaba una tormenta silenciosa. Las personas que te hicieron daño. Déjame ocuparme de ellas. Negué con la cabeza. Con un hilo de voz apenas audible. No. Esta venganza es mía. Horas más tarde. El avión aterrizó en la finca de los MacLeod. En la capital. Ada. Nico y Ronan. Mis dos hermanos mayores. Estaban esperando. En cuanto llegué, el aire se llenó de respiraciones entrecortadas, cargadas de tensión y dolor incontenible. Extendí la mano para tranquilizarlos. Nico. Ronan. Estoy bien. No os preocupéis. Los hermanos MacLeod eran temidos por su frialdad y su crueldad. Ahora estaban delante de mí, con los ojos enrojecidos y su compostura férrea resquebrajándose. Sus manos temblaban ligeramente mientras agarraban las mías, como si tuvieran miedo de soltarlas. En ese momento, no hicieron falta palabras entre nosotros. Bienvenida, Ada. Bienvenida a casa. Después de que me llevaran a mi habitación, el médico de la familia me hizo un examen minucioso. Su voz estaba cargada de pesar cuando me dio la noticia. Señorita MacLeod, perdóneme por la triste noticia. Según el examen, no podrá tener hijos. Su cuerpo está muy débil en este momento y necesitará un largo periodo de descanso. Si no se cuida adecuadamente, podría sufrir complicaciones duraderas. Dudó antes de añadir. Sin embargo, si encontramos un donante de córneas adecuado, podrá recuperar la vista. Preferiblemente a alguien con cuencas oculares sanas y ovaladas. Una imagen pasó por mi mente. Los ojos oscuros y penetrantes de Robert. Recordé cuando se sentó junto a mi cama en el hospital y me prometió que sería mis ojos para el resto de mi vida. ¿Había habido siquiera una pizca de sinceridad en esos hermosos ojos? Aunque había renunciado completamente a él, un dolor sordo seguía extendiéndose por mi pecho. Quizás, solo cuando él se hubiera ido, mi corazón dejaría de doler. De vuelta en la villa, Robert se quedó en la entrada, mirando las decoraciones nupciales de color rojo brillante, que yo misma había colocado con tanto cuidado. Aquel día, yo estaba radiante de felicidad. Él aún podía verlo con claridad. Entró y la visión de la habitación le golpeó como una navaja. Cortinas rojas. Flores rojas. Recortes de papel rojo esparcidos por el suelo. El color abrumador de la celebración ahora le resultaba sofocante. Quizás era el intenso color rojo lo que le atravesaba el corazón. Se le cortó la respiración. Se agarró el pecho y se apoyó contra la pared, jadeando en busca de aire. Un repentino zumbido de su teléfono rompió el silencio. Era un mensaje de su asistente. La SRA. Adalyn ha regresado a la finca MacLeod en la capital de Umbragrad. Robert respiró hondo y marcó mi número. Pero solo oyó la fría voz mecánica del sistema. Frustrado. Dio una patada al montón de cajas que tenía delante. Las cajas de cartón se derrumbaron con estrépito, dejando al descubierto montones de lingotes de oro relucientes, apilados en una pequeña montaña. Bajo la luz del sol, brillaban intensamente y se podían ver claramente los grabados. MacLeod Holdings. Varias hojas de papel revolotearon a sus pies. Robert las recogió y unas palabras en negrita llamaron inmediatamente su atención. Acuerdo de transferencia de acciones de MacLeod Holdings. Acuerdo de transferencia de Commercial Street de MacLeod Holdings. Acuerdo de transferencia de Coastal Estate de MacLeod Holdings. Cada uno de esos papeles, aparentemente sin peso, valía miles de millones. Era mi dote. La dote de la heredera de MacLeod Holdings. En ese instante, Robert lo comprendió. Yo había planeado revelarle mi verdadera identidad el día de nuestra boda. Los recuerdos se agolparon en su mente. De repente,
Recordó cómo cada vez que el grupo Vine se enfrentaba a una crisis financiera, aparecía un nuevo inversor justo a tiempo para ayudarlos. Yo estaba allí cada vez, apoyándolo en silencio desde las sombras. Robert rompió los contratos en pedazos, con la voz ronca por el grito de angustia. Solo amo a Adalyn. No a la heredera de McLeod Holdings. Solo quiero a My Adalyn. Robert agarró su teléfono y volvió a marcar mi número. Pero solo obtuvo la misma respuesta fría y mecánica. Envió un mensaje tras otro. Pero no hubo nada. Ni respuesta. Ni señal alguna de mí. Un pánico como nunca antes había sentido se apoderó de su pecho. No podía ni siquiera imaginar una vida sin mí. Su teléfono vibró. La voz del médico se escuchó. Tranquila pero firme. Sr. Vine. Lamento molestarlo. Pero debo recordarle nuevamente que la Sra. Adalyn ya se encontraba en un estado de salud delicado. En solo un día. Se sometió a un trasplante de córnea y a una histerectomía. Su cuerpo está al borde del colapso. Necesita reposo absoluto o podría correr un peligro crítico. Robert sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Casi le había costado la vida. Apareció un mensaje de su asistente. Un video de seguridad del vestuario de la boda. En el momento en que vio al hombre salir de detrás de la cortina y rasgar violentamente mi vestido. Sus ojos se volvieron fríos como el hielo, llenos de una oscuridad que podía engullirlo todo. Averigua quién es este hombre. Hubo una larga pausa. Cuando volvió a hablar, su voz estaba tensa por el dolor y la vacilación. Y investiga también a Lexi. Su mirada se desvió hacia la pared, cubierta de fotos de la boda y instantáneas de nosotros. Fragmentos de una vida que habíamos compartido. Un amor que él temía perder. Adalyn. Te encontraré. Me lo prometiste. Dijiste que nunca me abandonarías. Pasara lo que pasara. Robert golpeó la pared con el puño. Y los nudillos se le abrieron, dejando que la sangre se filtrara por las grietas. Robert. ¿Qué pasa? ¿Te has hecho daño? Los delicados dedos de Lexi acariciaron su mano herida antes de inclinarse y rodearlo con los brazos. El amor se desvanece con el tiempo. Todavía no puedo creer que Adalyn fuera la heredera de McLeod Holdings todo este tiempo. Nunca nos lo dijo. Quizás nunca le importamos de verdad. Casi parece como si nunca hubiera querido ser tu novia. Lexi se puso de puntillas e inclinó la cabeza hasta que sus cálidos labios rozaron los fríos de él. Robert. Estoy dispuesta. Seré tu novia. En ese momento, su teléfono volvió a vibrar. Su asistente le había enviado una serie de fotos y un video. Robert miró hacia abajo y pulsó el video. En cuanto empezó a reproducirse, se oyó una voz femenina clara. Finge un diagnóstico de ceguera. Quiero las córneas de Adalyn. Ya sabes lo que hay que hacer. ¿Verdad? La mirada suave y cariñosa de Lexi se hizo añicos en un instante, sustituida por el pánico más absoluto. El video continuó. Ocúpate de la persona que está en el camerino. Te pagaré 2 millones. La expresión de Robert se ensombreció y las venas se le marcaron en el dorso de la mano. Antes de que pudiera reaccionar, Lexi se abalanzó sobre él. Le arrebató el teléfono y lo lanzó al suelo, agarrándole con fuerza del brazo. Con los ojos llenos de lágrimas y el rostro lleno de desesperación e inocencia. Como si ella fuera la víctima. No, no es verdad. Robert, todo esto es falso. Adalyn debe de haber creado este video para incriminarme. Estás celosa de mí, celosa de lo mucho que te importo. Tienes que creerme. Robert. Las lágrimas caían sobre el dorso de la mano de Robert. Había perdido la cuenta de cuántas veces Lexi había llorado delante de él. Cada vez. Esas lágrimas lo habían hecho dudar. Bajar la guardia. Cruzar la línea una y otra vez. Por culpa de esas lágrimas. Había hecho daño a Adalyn. Una y otra vez. Robert extendió la mano y le secó las lágrimas del rabillo de los ojos.
con una voz inquietantemente tranquila. No llores. Sería una pena que te quedaras ciega. Entonces, sin previo aviso, levantó la mano y la rodeó la delgada garganta de Lexi. Su agarre era despiadado. Sus ojos estaban llenos de odio. ¿Quién te ha dado permiso para hacer daño a Adalyn? Sus dedos se apretaron. Su rabia sofocaba cualquier rastro de razón. La dulce e inocente Lexi en la que una vez había confiado. A la que había protegido. No era más que una mentirosa manipuladora. Una mujer llena de engaños y crueldad. Lo peor de todo era que se había atrevido a hacer daño. A la única persona a la que no podía soportar perder. Lo habían engañado. Le habían mentido. Lo habían utilizado. Lexi arañó desesperadamente sus manos, luchando por respirar mientras pronunciaba unas palabras entrecortadas. Moriré. Y aún así, Adalyn nunca te perdonará. Robert aflojó el agarre al instante y dio un paso atrás, observando con frialdad cómo Lexi se derrumbaba en el suelo, tosiendo violentamente. Entonces te usaré para ganarme el perdón de Adalyn. No te preocupes. Aún no vas a morir. Todavía le debes tu útero y tus córneas. Lexi levantó la cabeza de golpe. Cayó de rodillas, agarrándose a la pernera de su pantalón, suplicando desesperadamente. Robert. Sin embargo, ni siquiera le dedicó una mirada. Mientras se alejaba, con su alta figura que no transmitía más que indiferencia. Lexi soltó de repente una risa aguda y burlona. Robert. Eres patético. El que hirió a Adalyn. Fuiste tú. Su útero. Sus córneas. Tú fuiste quien se los quitó. ¿De verdad crees que ofrecerme a mí hará que ella te perdone? ¿Crees que los MacLeod te dejarán marchar así sin más? Afróntalo. Los dos iremos al infierno. Los pasos de Robert vacilaron por un segundo. Pero no miró atrás. Sin decir nada más. Salió de la villa. El aire fresco de la noche traía el dulce aroma de las lilas. En su mente, mi voz resonaba. Suave y llena de amor. Cuando florezcan las lilas, me casaré contigo. Seré tu novia. Robert. Una lágrima resbaló silenciosamente por el rostro de Robert, mientras el viento susurraba entre los árboles. Su voz ronca se perdió en la noche. Lo siento. Adalyn. Todo ha sido culpa mía. Robert llamó a su asistente. Resérvame el primer vuelo a Umbragrad. Por 10ª vez. El mayordomo de McLeod Holdings le rechazó. Robert no había comido ni bebido nada en casi una semana. Su cuerpo había llegado al límite. Se le nubló la vista y se derrumbó a las puertas de la finca MacLeod. Desde la distancia, lo observé inmóvil en el suelo, con expresión impenetrable. Llevadlo al hospital. Cuando Robert volvió a abrir los ojos, lo único que vio fue un techo blanco y desolador. Se incorporó, solo para encontrarse con mi mirada fría e indiferente. Adalyn, por fin estás dispuesta a verme, tus ojos. Lo miré. ¿Decepcionado de ver que puedo volver a ver? Robert bajó la cabeza, con la voz ronca y llena de dolor. Lo siento. Adalyn. Te hice daño. Perdí la cabeza. Ni siquiera sé cómo pude hacer algo así. Entonces, un destello de esperanza brilló en sus ojos. Fue Lexi. Ella fue quien me sedujo. Yo no pensaba con claridad. La traje aquí. Haz lo que quieras con ella. He contratado a los mejores médicos. Te devolveré todo lo que perdiste. Solo. Dame una oportunidad para arreglar las cosas. Justo cuando su mano estaba a punto de tocarme, di 2 pasos atrás y solté una risa silenciosa y divertida. Robert. Después de todos estos años, ahora me doy cuenta de lo cobarde que eres. Debía de estar ciega en aquel entonces. Le echas toda la culpa a Lexi. Pero decime, si no te hubieras enamorado de ella, ¿me habrías hecho daño de la misma manera? Tú fuiste quien tomó esas decisiones. Si no hubiera sido Lexi,
Habría sido otra persona. Robert palideció. La vergüenza lo invadió como un maremoto. Incluso ahora. No se atrevía a admitir la verdad. ¿Qué? En el fondo. Había amado a Lexi. Para él. Ella siempre había sido solo un capricho pasajero. Un juguete con el que entretenerse. Nunca pensó que por su culpa me perdería para siempre. Poco a poco. Se hundió hasta caer de rodillas. Cuando levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos. Llenos de arrepentimiento. Adalyn, ¿qué puedo hacer para que me perdones? Su voz era ronca, casi desesperada. Por favor, créeme, he cortado todos los lazos con Lexi. Se ha acabado. La única mujer a la que he amado de verdad siempre ha sido tú, Robert MacLeod, antes tan orgulloso e intocable. Ahora estaba de rodillas suplicándome que me quedara. Su voz se quebró mientras suplicaba una vez más. Adalyn, por favor, solo una oportunidad más. Me quité el anillo de diamantes del dedo y se lo lancé. Mi voz era fría, totalmente desprovista de calidez. Si mi hermano no me hubiera encontrado a tiempo, ya sería un cadáver. Robert, me debes la vida, pero ya no quiero tu vida. Es inmunda. Solo te pido que no vuelvas a aparecer ante mí. Los MacLeod, mis hermanos no dejarán que el grupo Vine se salga con la suya tan fácilmente. Me di la vuelta para marcharme, pero en ese momento Robert se abalanzó sobre mí, agarrándome por el dobladillo del vestido. Adalyn, ¿quién no ha cometido errores en esta vida? Te daré mi vida si es lo que hace falta. Dame una oportunidad más. Déjame quedarme a tu lado, aunque no pueda ser tu marido, aunque solo pueda cuidar de ti desde la distancia, mientras pueda verte sonreír. Eso me basta. Le arranqué el vestido de un tirón y lo miré con desprecio. Mis ojos solo estaban llenos de asco, no de odio, solo de repugnancia. Robert, me das asco. Al salir de la habitación del hospital, Spencer me puso un abrigo sobre los hombros, con el ceño fruncido en señal de confusión. Ada, Robert se merece algo peor que la muerte. ¿Por qué no dejamos que nosotros nos ocupemos de él? ¿Por qué solo acabar con el grupo Vine? Después de todo lo que te ha hecho. Solté una risa ahogada, con voz tranquila. Spencer, por favor, no hay necesidad de ensuciarte las manos. Spencer inmediatamente se dio cuenta y filtró la noticia de que Robert había engañado a Lexi. También contrató a paparazzi para que desenterraran trapos sucios de Lexi, exponiendo sus trabajos secundarios en varios clubes nocturnos. La opinión pública en Internet era completamente parcial. La gente los destrozaba, llamándolos basura. Las burlas hacia Robert inundaron los comentarios. Debe de estar ciego para dejar a la devota heredera MacLeod solo por tener una aventura. Los hombres no pueden controlarse, sin importar su estatus. Ni siquiera un gran ejecutivo es una excepción. Las acciones del grupo Vine se desplomaron, con los MacLeod como enemigos. Ninguna empresa se atrevía a trabajar con ellos, tal y como esperaba. 3 días después se dio la noticia. Vine Group había quebrado. Los medios de comunicación publicaron fotos de Robert, con la cara sin afeitar, ojeras y completamente despojado de su antigua gloria. En solo unos días, parecía haber envejecido 10 años. En el bar, entré en una habitación abarrotada. En cuanto abrí la puerta, me golpeó un olor fuerte y nauseabundo. Lexi yacía en el suelo, despeinada, con el rostro pálido como un fantasma. Tenía la piel cubierta de moratones. Luchaba por abrir los ojos. En cuanto me vio, un destello cruel brilló en su mirada, por lo demás sin vida. Adalyn, has sido tú. Has enviado a gente para arruinarme. Te mataré. Hice un gesto con la mano para que los guardaespaldas se dieran la vuelta. Mis tacones de plata resonaron contra el suelo mientras me acercaba lentamente. Me incliné y le dediqué una sonrisa brillante, casi sin esfuerzo. Si no fuera por mí, te habrías congelado hasta morir frente a la casa de tu tío. Lexi, dime, ¿por qué? Se secó las lágrimas, bajó la cabeza y esbozó una sonrisa amarga, porque no podía aceptarlo. ¿Por qué tú lo tienes todo y yo tengo que luchar contra las ratas por unas migajas? No es justo. Hizo una pausa y luego levantó la mirada para encontrar la mía. El odio y el resentimiento habían desaparecido, por primera vez en años. Lexi se parecía a la chica que había conocido aquel día, con los ojos claros, sin defensas. Su voz era suave, cargada de tristeza. Adalyn, perdóname, lo admito. La verdad es que nunca amé a Robert. Para mí, no era más que un hombre con dinero en el bolsillo. La persona a la que realmente amaba murió, a manos de un cobrador de deudas cuando yo tenía 18 años. Yo tenía 18 años, y lo amaba más que a nada en el mundo. Una chica como tú, criada en una casa de cristal, nunca comprenderá ese tipo de dolor. Me quité el abrigo y se lo puse sobre los hombros. Al llegar a la puerta, dudé un momento. Lexi, nunca hice nada para hacerte daño. ¿Crees en el karma?
No esperé su respuesta. Sin mirar atrás, salí de la sofocante habitación. Spencer se adelantó y me ofreció un paraguas. Tenía la mirada baja y el rostro lleno de culpa. Ada, ¿he hecho algo mal? Te crié para que fueras amable y tuvieras principios. Pero eso solo ha servido para que los demás te hagan daño y te manipulen. Lo siento mucho. Tomé su mano fría entre las mías y le hablé con suavidad. Spencer, no es culpa tuya. Todas las decisiones que tomé fueron mías. Spencer abrió la boca como para decir algo, pero no lo hizo. En lugar de eso, lo rodeé con mis brazos, como solía hacer cuando éramos niños. Soy muy afortunada por ser una MacLeod y por tener un hermano como tú. ¿Y qué? Nico y yo no contamos. Nico y Ronan se acercaron, ambos mirándome como si los hubiera traicionado. Sonreí. ¿Mis hermanos son los mejores del mundo? De vuelta en casa, los poderosos hermanos MacLeod, despiadados e imparables en el mundo de los negocios, estaban completamente abrumados en la cocina. La televisión sonaba de fondo, con una voz plana y sin emoción que daba las noticias. Se han descubierto 2 cadáveres junto al río. El análisis forense confirma que se trata del director general del grupo Bain, Robert Bain, y su novia, Lexi Law. Los informes preliminares sugieren que la causa de la muerte fue ahogamiento. Apagué la televisión y entré en la cocina, donde Spencer estaba manipulando torpemente un montón de patatas estropeadas. Hermano, si sigues así, lo único que nos quedará para comer serán pieles de patata. Spencer levantó la vista, un poco avergonzado, y se rió entre dientes. Un rato más tarde, el fruto de nuestro duro trabajo por fin estaba sobre la mesa. Levantamos nuestras copas, y el cristal tintineó suavemente. Por Adalyn y su nuevo comienzo.